Hoy que iniciamos este capítulo 7, nos vamos a detener un tiempo, tal vez hoy y tal vez la semana entrante, en los versos 1 y 2. Pero aprovecho para leer de una vez las referencias cruzadas de este texto, porque quiero que encontremos allí una serie de palabras que ya les puse en su WhatsApp de Visión Colombia. Ya les puse una serie de palabras para que ustedes las vayan mirando. Y no para que busquen en un diccionario a ver cuál es su significado, sino más bien para que hagan lo diferente, que es buscar su significado en el hebreo y en el griego, para que tengan un entendimiento mayor de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Dice así: Mateo 7, del 1 al 2, Marcos 4, 24, Lucas 6, 37, 38 y 41 y 42. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esta es una palabra fuerte, esta es una palabra dura para nosotros, y por eso yo les coloqué allí en el WhatsApp de Visión Colombia esas palabras que están allí. Algo que tenemos que dejar en claro para empezar a descubrir la palabra el día de hoy es que nuestro Dios no prohíbe que tengamos discernimiento. Por el contrario, cuando nos convertimos en creyentes, cuando nacemos de nuevo, cuando hemos creído verdaderamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y empiezan esos anhelos nuevos en el corazón de seguir al Señor, entonces el Espíritu Santo que viene sobre nosotros, que se queda allí para siempre y que mora para siempre en el corazón del nuevo nacimiento, del que ha nacido de nuevo, del creyente verdadero, entonces ese personaje, ese creyente, ese cristiano empieza a entender la palabra, empieza a discernirla, empieza a discernir, a separar lo que es bueno y lo que es malo. Empieza a comprender que hay unas cosas que debe hacer, pero hay otras que debe quitar de su vida porque le hacen daño. Que hay cosas que lo que le han generado son solo pesares en su vida. Pero el Señor también, en esta enseñanza, hay algo que sí hace, y es condenar el juicio que se hace cuando se juzga a otro, porque eso lo llama el Señor hipocresía. Y quiere que nos miremos, quiere que descubramos con qué juicio, con qué ojo, con qué manera de pensar miramos a nuestro prójimo y miramos las cosas que tenemos que cambiar.
a veces ejercemos juicios con dureza y sin misericordia. Y eso es lo que el Señor precisamente quiere venir a cambiar en sus hijos. Yo lo que busco con esta enseñanza, mis hermanos, este es un tema que empecé yo a mirarlo. Me imaginaba que yo iba a tomar del capítulo 7, los versículos 1 hasta el 6, y que iba a dar un mensaje ligero, un mensaje que con eso era suficiente para que todos lo entendieran, para que yo mismo lo entendiera. Pero cuando me detuve en esos versículos 1 y 2, me di cuenta que solo en esa palabra, el juzgar, nos podríamos tomar meses enteros descubriendo la palabra que nos habla nuestro Dios. Entonces, lo que yo busco con esta enseñanza es aclarar en parte el verdadero significado del juzgar, que es la palabra que aparece allí obviamente en el Nuevo Testamento en griego, pero también la busqué en el hebreo y que tiene muchos significados. Por eso, en el griego es la palabra krino, que significa discernir, hablando de la palabra juzgar, ¿no? Que significa discernir, decidir, diferenciar, examinar o evaluar una situación, distinguir, separar o apartar lo verdadero de lo falso, como les decía, resolver, terminar una acción o tomar una decisión. También está la palabra griega que desprende de allí, que viene de este mismo entendimiento, que es la palabra dikazo en el griego, que significa juzgar, litigar o administrar justicia. Y en lo que busqué en el idioma hebreo, dice que proviene la palabra juzgar principalmente de la raíz de la palabra shafat, que implica mucho más que emitir un veredicto legal, que abarca liberar, gobernar, restaurar la paz, shalom, y vindicar una causa justa. Es un acto de rectitud que restablece el orden, a menudo traducido como salvar o defender a través de los jueces. ¿Y qué quiere decir todo esto? Tal cual como el Señor nos enseñó. Yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí, dijo el Señor, ¿cierto? Pero a veces nosotros actuamos con nuestros hermanos, como padres con nuestros hijos, como esposa con el esposo, como esposo con la esposa. A veces actuamos como jueces y vivimos condenando. Es que tú hiciste esto y yo tengo derecho a esto. Es que pasó esto, pero me heriste mucho y yo no te perdono. O si te perdono, te pongo condiciones. ¿Y qué tal si el Señor nos hubiera venido a poner condiciones a nosotros? El Señor te puso una condición para que tú fueras salvo. Ninguna. Él vino y murió por ti en la cruz. Él se entregó por ti por causa de tus pecados. Él no te pidió permiso a ti ni contó contigo porque ni siquiera existíamos ni uno solo de nosotros. Pero vino y caminó. Se negó a sí mismo, se humilló a sí mismo siendo Dios y entregó todo su ser para perdonar nuestros pecados, para redimirnos, para justificarnos, para darnos vida nueva. Y aún así vivimos diciendo que somos cristianos y despreciamos todo lo que el Señor nos ha entregado. Debemos saber esto. El juicio en el pensamiento hebreo, particularmente cuando lo ejerce Dios, lo que busca es enderezar lo torcido, como dice la palabra. Proteger al oprimido,
Superar la visión occidental de un simple castigo que es como nosotros vivimos aquí en los países de Hispanoamérica. En Occidente actuamos de esa manera. Todo lo que recibimos, todas las ofensas, todos los hechos, todo en nuestra vida y sobre todo en este tiempo gira alrededor del juicio, del castigo, de la destrucción, de la oposición, de la resistencia. Y eso ha infiltrado la iglesia, está infiltrando la iglesia, pero quiere destruir a las familias, quiere destruir los hogares. Por eso les decía yo que en esto que acabamos de leer, en estos textos de Mateo y de Marcos, encontré una variedad de palabras, las cuales yo se las dejo a ustedes como tarea en sus hogares, para que a partir de hoy busquen sus significados. Ahí está en el WhatsApp de Visión Colombia, está escrita en un papelito así como este, en este papelito, pues con mi mano y con mi letra que es fea, pero ahí se entienden esas palabritas. Juzgar, juicio, medida, mirar, oír, añadir, palabras sencillas, ¿cierto? Condenar, condenado, perdonar, dar, rebosar, regazo, paja, viga, hipócrita, ojo y ver bien. Cuando ustedes miran esas palabras allí, van a empezar a descubrir muchas cosas que están mal en el corazón y que tienen que cambiar. Obviamente eso mírenlo, escudriñenlo, pero a la luz de esta enseñanza de Mateo capítulo 7, versos 1 y 2, de Lucas 6, 37, 38 y versos 41 al 42. Es de esa manera como tú debes empezar a buscar, a ver qué dice acerca de ti, qué es lo que tú debes corregir en tu vida. Porque mira esto, algunos dicen, pastor, ¿yo cómo hago para aprender la palabra? Yo quiero aprender la palabra, yo quiero estudiar la palabra. Pues haga eso, aprenda la palabra. ¿Cómo se aprende la palabra? Leyendo la palabra. ¿Cómo aprendiste a leer? Aquí veo que no hay ninguna persona que sea analfabeta. No, aquí todos saben leer y escribir. ¿Cómo aprendieron? Iniciaron con las vocales, ¿cierto? Luego empezaron a formar palabras. Luego se aprendieron el abecedario y empezaron a formar palabras poco a poco hasta que construyeron frases. Después de construir frases, empezaron a leer textos y conocieron cuentos. En el tiempo mío, el libro de lectura favorito mío era libro segundo y tercero de lectura por Álvaro Marín. Eso me gustaba mucho, porque allí estaba en Renacuajo, salió esta mañana muy teso y muy bajo, con pantalón corto, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero el orondo le grita, y orondo se va. Y ahí sigue la historia. Estaba el señor Don Gato en silla de oro sentado, luciendo medias de seda y zapatitos dorados. Es de esa manera como aprendemos, repitiendo, conversando, pero además enseñando. Si tú aprendes la palabra, si tú lees que dice la palabra, no juzgues para que no seas juzgado, entonces tú debes aprender eso que significa para ti, qué es lo que dice allí para ti. No es lo que el pastor habló, no es lo que la enseñanza que me dio, porque yo te garantizo que cuando tú salgas de aquí, en 10 minutos vuelvo yo a preguntarte qué fue lo que aprendiste hoy y vas a quedar en una nube. Por eso es que tú debes salir de aquí e ir a tu casa y repetir a los tuyos, a tus hijos, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, dialogar. Eso yo hago con mi esposa todos los domingos. Salimos de aquí, cuando estamos descansando en la casa, hablamos. ¿Cómo te pareció la palabra que hoy habló el Señor? Y ella dice, si estuvo aquí presente,
faltó decir esto, faltó ampliar esto, faltó que dijeras tal y tal cosa. Eso es volver a coger la palabra, a examinarla, y empezamos a decirnos entre nosotros, ¿y cómo es que es nuestro matrimonio? ¿Cómo corregimos nuestra vida? ¿Cómo es que nos dirigimos en el hogar? Y ella es la única que puede decir si yo realmente estoy cambiando o no. ¿Ven? Eso es lo que Dios quiere, que hagamos eso, que nosotros seamos restaurados, que nosotros tengamos una vida de verdadero cambio. Miren esto, mis hermanos. El Señor permite que en la humanidad que nos dio haya jueces. Por ejemplo, el crítico de arte, el que critica sabiamente una obra de arte, una pintura, no importa cuál sea, el que critica una composición musical, el que critica un, ¿cómo se llama?, un paquete de diseño de sonido, algo así, de música. Hay gente que se prepara para eso, para ser crítico de arte. Eso es permitido por Dios, eso es enseñado por Dios. Por eso es que los seres humanos todos tenemos dones y tenemos talentos. En esos dones y en esos talentos hay unos que se especializan y van y miran una obra de arte, una pintura, y empiezan a analizar los colores y empiezan a meterse en el pensamiento del autor de esa obra y empiezan a discernir y empiezan a descubrir qué es lo que quiso transmitir el autor. Asimismo es con una obra musical. ¿Por qué los violines? ¿Por qué la percusión? ¿Por qué el piano? ¿Por qué suena este o aquel instrumento? Si le pusieron vientos o no. Y el que juzga empieza a mirar, oh, esta es una obra maravillosa. Este que compuso esto tiene un gran talento. Es un artista maravilloso. Y emite un juicio. Así, el que construye edificios o grandes urbanizaciones o los que construyen ciudades. Hay ciudades en nuestro país como ir a Villa de Leyva, como ir a San Jacinto, como ir a Barichara, donde encontramos, apenas llegamos a esos pueblos, a esas ciudades pequeñas, encontramos que allí hubo un gran arquitecto, que hay uniformidad, que hay diseño, que hay ambiente, que hay creatividad, que hay muchas cosas que lo atraen a uno y que le agradan. Imagínense el Centro Internacional Tequendama en Bogotá. Es algo que me ha maravillado a mí desde que yo lo conocí cuando tenía como unos 5 años. Ese centro comercial hoy es más vigente que en cualquier otra época, pero lo construyeron hace como 70 años. Fue diseñado por un arquitecto muy conocido de apellido Salmona. Un gran diseñador. Y las personas que van allí encuentran que en los pasillos hay unos espacios gigantes para caminar, que los locales son amplios, que hay mucha luz, que los rodean las montañas, que está el Centro Internacional Tequendama y que está el Hotel Tequendama y que hay un gran parqueadero en el sótano que ocupa toda esa área. Creo que es el parqueadero más grande que he visto yo en Bogotá. Pero lo hizo hace 70 años. Eso se llama tener discernimiento para ver hacia el futuro. De eso es que el Señor nos está hablando el día de hoy. Él quiere que nosotros aprendamos a mirar que sí hay cosas que podemos juzgar, pero con justo juicio, con medida, ser medidos, aprender a mirar, aprender a añadir
o a quitar lo que debemos, lo uno o lo otro. Aprender a escuchar, no simplemente a oír. Hay personas que vienen a la iglesia y simplemente oyen, pero cuando salieron, olvidaron por completo la enseñanza que se estaba impartiendo. Por eso el Señor nos manda a que oigamos, escuchemos, y eso implica prestar atención, examinar su corazón y recibir la palabra, que muchas veces viene y trae algo que se llama juicio, algo que te está diciendo, corrige esto, quita aquello que hay en tu vida, porque yo que soy tu Padre Celestial, no estoy contento con lo que haces. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, porque si no vas a ser condenado, porque si no crees que eres salvo, pero cuando estés en mi presencia, si no te has arrepentido de todos tus pecados, entonces te voy a decir, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Por eso tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que aprender a dar, para que cuando demos, recibamos. Y por eso nos dice la Escritura que recibiremos con gozo, rebosando en nuestro regazo. Pero para poder dar y recibir, tenemos que mirarnos primero a nosotros mismos, para no condenar a nuestros hermanos, para no condenar a los nuestros. Tenemos que aplicar el ojo, pero para ver bien, como el Señor ve. Entonces, vamos a ver varios puntos y examinemos un poco para nuestro mejor entendimiento de la palabra juzgar. Primero, el mandato mal entendido. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Esa palabra, no juzguéis, no significa ignorar el pecado. Muchas veces en la iglesia del Señor, y sobre todo en la iglesia de estos tiempos aquí en Hispanoamérica, se le enseñó a mucha gente en la iglesia, sobre todo en los movimientos modernos llamados neopentecostales, se enseñó que nosotros no debemos juzgar. Que si yo veo pecado en ti, o en aquel, no debo juzgar. Porque si yo juzgo, entonces estoy condenando, estoy sometiendo a juicio. Por lo tanto, el primero en caer en juicio soy yo, que está juzgando a otro sin haberme visto a mí mismo. Pero eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que significa ignorar el pecado. El Señor nos manda que no ignoremos el pecado. Y por eso nos enseña en la Escritura que nosotros, la iglesia, ejerce amor, ejerce enseñanza, ejerce el discipulado, pero también ejerce la disciplina. ¿Es cierto o no, mis hermanos? La iglesia es llamada para ejercer disciplina. Entonces, el pecado no lo podemos ignorar. Si el pastor o si un hermano, dice la Escritura, ve a otro que está caminando en una forma inadecuada, en una forma que no es correcta, en una vida de pecado, entonces dice la Escritura, ve y júntate con él y hazle ver. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Júntate con él. Pero si no, entonces dice, ve y llama a otros 2 hermanos y reúnete con él y háganle ver la condición de su pecado. Díganselo, visítenlo. Y si se arrepiente y vuelve al camino, entonces has ganado a tu hermano y estarás bien con él. Pero, y si no, entonces vayan a la iglesia y públicamente en la iglesia, díganle, ya se le advirtió una vez, ya se le advirtieron 2 veces, pero ahora dice, como no quiso arrepentirse, entonces debe ser
llamado un publicano. Es decir, tiene que ser expulsado de la iglesia. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y es la Escritura en la palabra lo que nosotros debemos recibir y entender para aplicarlo a los hermanos en amor, en justicia, en verdad. Entonces esa palabra, no juzguéis, tenemos que aprender a mirarla desde el punto de vista verdaderamente cristiano, como nosotros somos. La palabra no juzguéis no significa aceptar todo. Un día, en esta iglesia, tuvimos una persona, un tiempo muy corto. Esa persona se sentó a dialogar conmigo, una mujer, y decía, es que yo huí de la guerrilla, de las FARC. Yo les quité una suma grande de dinero y me están buscando para matarme. ¿Qué consejo dan en un caso como ese? ¿Qué consejo da? Eso es lo que el Señor nos dice. Nosotros no tenemos que aceptarlo todo, pero tenemos que corregir. ¿Qué fue lo que yo hice? Simplemente di la palabra. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que entregar tu vida a Cristo. Ahora, el pecado de muchos no es que hayan, fuera de eso, le decía yo, ¿has matado a alguien? Me dijo, yo llevo la lista, he matado más de 200 personas. Sin embargo, yo vi en ella un arrepentimiento. ¿Y por qué otros que no han hecho lo que ella no se arrepienten? ¿Por qué se siguen resistiendo al Dios que les dio la vida? ¿Por qué se oponen a Dios? ¿Por qué dicen es que yo sigo dirigiendo mi vida a mi manera? ¿Por qué piensan de esa manera? Si el Dios que dio aliento de vida es capaz de perdonar incluso al criminal más malo que haya podido existir sobre la tierra, ¿no te va a perdonar a ti? Entonces, ¿por qué te niegas a recibir el perdón de Dios? No tenemos que aceptarlo todo. Tenemos que decir la verdad. Y si la persona se arrepiente, entonces vendrá el camino y Dios dará vida nueva y dará una vida restituida y transformará esa vida para siempre. Pero ¿qué tiene que hacer la persona? Debe creer y debe arrepentirse de sus pecados. Es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Es decir, que el arrepentimiento de pecados no es que yo me arrepentí el día que confesé al Señor, es mi vida continua de arrepentimiento diario. Y otra acepción de la palabra no juzgar es que tampoco quiere decir que seamos indiferentes, que la pasemos de agache. No, es que yo tengo todo bajo control, yo no diezmo, yo no ofrendo, yo no doy primicias, porque es que yo lo manejo todo a mi manera, yo todo lo controlo, yo tengo que ser como yo quiero ser, y soy indiferente a la palabra de Dios. Es decir, no me toca, a mí no me toca. Si diezma, que diezme otro. Si ofrenda, que ofrende otro. Pero yo no tengo por qué hacerlo. ¿Y qué nos dice la palabra? No seamos indiferentes con la palabra. No seamos indiferentes con nuestro Dios. Seamos rendidos verdaderamente a Él. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso las palabras que se predican en una iglesia como esta, a muchos les duelen, a muchos les hiere el corazón,
como alguna vez alguien dijo, como muchas veces tal vez lo dijeron, ese pastor no sabe sino hablar de pecado. Y por eso se iban, y por eso muchos se fueron. Pero es que el pecado tiene que ser condenado. La palabra de Dios condena el pecado. El Señor no convive con el pecado. No podemos ser indiferentes a eso. O nos arrepentimos verdadera y genuinamente, o seguimos allá afuera porque el Señor no obliga a nadie. Y ahora miramos, ¿qué sí significa no juzguéis? Significa no condenar con orgullo. Es decir, que yo no puedo tener un espíritu crítico. ¿Se acuerdan que les hablaba hace un momento del crítico de arte? El crítico de arte se prepara en eso. Es un campeón en la preparación para juzgar si una pieza musical está bien hecha, bien dirigida, bien armada. Si está criticando una obra de bellas artes como la pintura, entonces se prepara, él conoce de teoría del color, conoce de diseño, conoce profundamente el arte de la pintura. Y si se trata de juzgar o de ser interventor de una obra arquitectónica, entonces también en eso se prepara. Es un gran conocedor y por eso lo llaman para que juzgue una obra de arquitectura, porque allí hay diseño, porque allí hay arte, porque allí hay preparación. Y ese es un crítico que en la palabra del Señor Dios aprueba, el que critica con espíritu de verdadera crítica, es decir, que tiene discernimiento en la palabra de Dios, que comprende la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios, que corrige lo que está mal y que el otro tiene que aceptar que no lo están condenando porque hay detrás un orgullo, sino que simplemente lo que se está buscando es edificar a la persona. ¿Es claro esto? Déjate ayudar. Porque hay otros, ¿no? Hay otros que tienen el espíritu hipercrítico, es decir, que son aquellos que se creen perfectos y por eso nos habla de primero saca la viga que hay en tu propio ojo. Y ese hipercrítico es el que se considera perfecto y no conociendo nada se atreve a condenar al otro. Eso es lo que nos dice que en la palabra no podemos colocarnos nosotros nunca jamás como jueces absolutos, porque no lo somos. El único juez verdadero y absoluto se llama nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Además, el no juzguéis, eso sí significa que debemos establecer la verdad con justicia. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios, la palabra que aquí está escrita. Yo les invito a que en estos momentos hagan un pequeño recorderis. ¿Cómo fue tu vida cuando eras niño en tu hogar? Ahora que llegábamos aquí a esta reunión con mi hijo Juan Manuel, con Angie, con mi esposa, veníamos dialogando en el carro y mi hijo Juan Manuel recordó algo que yo le transmití cuando era niño. Bueno, ya cuando era un jovencito, yo empecé a trabajar muy jovencito. Cuando yo tenía 7 años ya trabajaba. Mi papá nos despertaba a las 5 de la mañana. Nos cogía de los dedos gordos de los pies. Él se iba despacio, sigilosamente. No puedo decir con alevosía y engaño, pero así se ponía mi corazón. Nos cogía los dedos gordos de los pies y nos cimbroneaba así. Nos pegaba un susto muy horrible porque estábamos profundos. A madrugar, a levantarse, a trabajar, porque el que madrugó
una bolsa de oro se encontró, pero más madrugó el que la perdió. Y nosotros ya no lo sabíamos de memoria, pero teníamos pánico de que eso nos pasara. Así aprendimos a madrugar. Así aprendimos a dejar la pereza. Piensa, ¿qué has vivido tú en tu hogar cuando eras niño? ¿Cómo eras? ¿Cómo fueron tus padres contigo? Si los tuviste. Hay personas que no tuvieron papá y mamá. Hay personas que fueron abandonadas. Hay personas que fueron los papás totalmente indiferentes con los hijos. Pero eso no marca tu historia. Tu historia verdadera la marca el Señor Jesucristo, quien fue el que murió por ti y vino para darte vida nueva. Y esa vida nueva empieza cuando tú crees y confiesas que Jesucristo es el Señor, que Él es el que te dio vida nueva. Y por eso, entonces, la verdad de la palabra de Dios viene y se establece en tu corazón en verdad y en justicia y empieza a ser importante para ti. Entonces, el problema no es juzgar, sino es dónde te ubicas tú para juzgar. Es decir, qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu corazón para que puedas emitir un juicio en contra de alguien. Tienes que ser lleno de la palabra, ¿cierto? No puedes mirar con el ojo que ve todo el mundo, porque el ojo que ve todo el mundo, ese es el caos que está viviendo Colombia en estos momentos. Se pronuncian mentiras como si fueran verdades. Se pronuncian verdades y dicen que son mentiras. Y por eso este país está como está. Por eso nosotros, vamos al siguiente punto, debemos aprender a juzgar con el significado verdadero de la palabra juzgar bíblicamente. Decía al comienzo de esta enseñanza, si miramos el significado en el trasfondo hebreo, que viene de la palabra chafad, que significa gobernar o administrar justicia, entonces nosotros podemos empezar a entender que cuando conocemos la palabra de Dios, cuando nos estamos preparando en la palabra de Dios, entonces allí aprendemos y empezamos a entender cómo es que se dirige un hogar. No nacimos todos aprendidos para dirigir un hogar, pero a través de la palabra de Dios aprendemos cómo gobernar un hogar. Aprendemos cómo administrar justicia para corregir a nuestros hijos. Aprendemos cómo dirigir nuestra economía. Aprendemos cómo comportarnos en la vida social a través de la palabra del Señor, porque allí el Señor, en toda la extensión de la palabra, nos está enseñando qué es lo que debemos hacer para ser felices en esta tierra. Y el Señor no nos promete una felicidad a plenitud, sino una felicidad en medio de dificultades. Por eso es que nacimos en Colombia, por eso es que este pueblo ha sido tan golpeado una y otra vez por diferentes circunstancias que han tocado la vida del pueblo colombiano. Este pueblo colombiano, Dios lo hizo para hombres y mujeres valientes. Y por eso nos dice en la Escritura que seamos valientes y esforzados, hijos de Dios, porque veremos la gloria del Padre. Amén. Esa palabra chafad en el hebreo para juzgar también tiene otra acepción, que es la palabra din, D-I-N, que significa condenar o emitir una sentencia. Y para nosotros poder hacer eso, justamente en la palabra de Dios tenemos que conocerla. Si no conocemos la palabra de Dios, imagínense ustedes un abogado que es convocado para defender a un gran criminal y lo llevan y él dice, no, sí, yo soy abogado, pero le dieron el título, no sabemos cómo, y llegó al juicio.
¿qué creen que le va a pasar? ¿Va a poder juzgar? ¿Va a poder defender? ¿Va a poder ejercer su verdadera profesión? ¿No? Tiene que conocer, se tiene que conocer los códigos, el código civil, el código penal, el código de lo contencioso administrativo y todos los códigos que hay dependiendo la especialización que ese abogado quiera tomar. Tiene que especializarse y tiene que conocerlos, pero además tiene que vivir escudriñándolo, porque todos los días las nuevas leyes que aparecen o hay otras que las transforman. Y tiene que conocer doctrina de todos los hechos que han sido ya juzgados para poder aplicar a los casos en que él tenga que empeñarse para defender. Así nosotros debemos aprender la palabra de Dios. Primero para juzgar nuestra propia vida. Primero para mirarnos a nosotros mismos. No es que nosotros andemos por ahí diciendo, no, yo le pido al Señor que me transforme, pero yo sigo haciendo lo que a mí me parece. No, Señor, no es así, no es de esa manera. Si la palabra del Señor dice no adulteres, tú no adulteras. Si la palabra del Señor dice no robas, no robas. Si la palabra del Señor dice no matarás, pues tú no matas. Es eso. Eso es tener entendimiento. Pero si no conoces lo que dice allí o te lo tomas ligeramente, pues vas a seguir por tu vida haciendo lo que bien te parece y lo más grave, te crees cristiano, pero ni siquiera lo eres. Y está otra acepción para completar el significado de juzgar bíblicamente, que es la palabra del hebreo bakar, B-A-Q-A-R, que significa examinar cuidadosamente. Cuando tú conoces la palabra de Dios, entonces tú puedes aprender a examinarte a ti mismo cuidadosamente. Yo miro pornografía. Yo tengo pensamientos de impureza sexual. Yo esto, yo aquello. Yo contemplo vicios ocultos en mi vida. Eso es examinarse, eso es mirarse, eso es detenerse a mirar la conducta. No es a creerse perfecto, yo no le hago mal a nadie, yo no soy mafioso, yo no soy guerrillero, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no soy un político corrupto, gracias a Dios soy bueno. Mentira, mentira, porque con la palabra nos examinamos cuidadosamente. Y si la palabra de Dios me dice que yo soy un fornicario, que soy un mentiroso, que soy un tramposo, que soy un engañador, entonces de esos pecados debo arrepentir. Si la palabra de Dios me dice que yo soy, por ejemplo, un comerciante y voy a admitir cohecho, es decir, a que me den mordida en todos los contratos que yo vaya y busque, soy un corrupto. Y si soy un corrupto, la palabra del Señor, ¿qué me dice acerca de eso? Estoy participando de un delito que se llama, ¿cómo, doctor Camilito? Cohecho. Y eso tiene cárcel. Y por eso es que la palabra del Señor nos dice que del juicio de Dios nadie, ni uno solo escapará. Pero por eso es que tenemos aquí en este tiempo, en esta era, en la historia de nuestra vida, en esta historia que estamos viviendo ahora mismo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Y el Señor nos abre sus brazos y nos dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Entonces, sacamos aquí una pequeña conclusión hasta este momento. ¿Qué nos enseña el Señor de acuerdo a esto? Que hay un juicio correcto. Y el juicio que se emite correctamente es donde se aplica el discernimiento.
Y para tener buen discernimiento hay que conocer la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, no puedes decir que tú tienes discernimiento. Es una mentira y estás viviendo engañado. Por eso necesitamos vivir el día a día. Por eso en esta iglesia tenemos reuniones de oración los martes a las 5 de la mañana, reuniones de enseñanza los miércoles a las 7 de la noche, los viernes a las 5 de la mañana nos reunimos para orar y para poner nuestras peticiones de oración. Eso se llama tener fe, pero además en los hogares de extensión que se llevan a cabo los jueves, en esta iglesia nos reunimos, no porque nos plazca reunirnos para celebrar un club o comernos una pizza, qué sé yo. No, nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, para aplicárnosla a nosotros mismos, para que no vayamos a hacer un juicio incorrecto, sino que tengamos discernimiento para poder actuar de la manera que a Dios le agrada. Porque si no conocemos la palabra de Dios, entonces estamos haciendo juicios incorrectos, es decir, estamos actuando con condenación hipócrita hacia nuestros hermanos, hacia nuestra familia, hacia los nuestros. Eso es lo que tenemos que corregir. Número 3. El principio de la medida. Mateo 7:2 y Lucas 6:37 a 38. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Ahí encontramos una ley espiritual. Si tú das juicio, recibes juicio. Si tú das misericordia, ¿qué recibes? Vas a recibir misericordia. Si tú das generosamente, ¿qué vas a recibir? Vas a recibir abundancia. Entonces apliquemos esos principios a nuestra vida. No podemos juzgar ligeramente a las personas. Restauremos como el Señor nos miró a nosotros, con compasión, con justicia, con misericordia. No con juicio de condenación, porque si el Señor nos hubiera mirado con juicio de condenación, estaríamos en el infierno desde no sé cuánto. Aprendamos entonces que debemos dar misericordia. Así como el Señor Jesucristo nos dio misericordia, que nosotros no merecíamos la vida nueva, no merecíamos la salvación, no merecíamos el perdón de nuestros pecados, Él fue y se entregó en la cruz voluntariamente a morir por causa de nuestros pecados y derramó toda su sangre para nuestra justificación, para nuestra redención, para apartarnos para Él, para que fuéramos santos, puros y sin mancha delante del Padre. Eso es misericordia. Pero con esa misma misericordia, entonces, que recibimos del Señor, con esa misericordia debemos tratar a quienes nos rodean. Tienes un padre difícil, tienes una madre difícil, tienes un hermano o una hermana que son difíciles, ámalos, extiéndeles misericordia. Porque de lo que tú das, de eso vas a recibir. Da con generosidad, porque tú vas a recibir en abundancia. ¿Estás captando el principio? ¿Estás recibiendo el principio? Actuemos de esa manera. Viene una pregunta para ti, es para ti, específicamente para ti. ¿Cómo estás tratando a otros cuando ellos fallan? ¿Te conviertes en juez? ¿Los condenas? ¿Los gritas? ¿Los desapruebas? ¿O haces lo contrario? ¿Tienes discernimiento? ¿Escuchas? ¿Investigas? ¿Cómo tienes discernimiento? ¿Ese discernimiento espiritual lo aplicas tal como Dios te lo ha dado? ¿O solo ves
lo externo. Solo ves la falla. Si es así, corrígete. Eso no está bien. Número 4. El peligro de la terrible hipocresía. Lucas 6, 41 al 42. Dice así: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Aquí vemos varios problemas. El que ve esa viga y no ve, el que ve la viga y no ve la paja, ¿qué padece? Está padeciendo de una ceguera espiritual espantosa. Y sin embargo se atreve a juzgar. Está viviendo una vida cristiana de autoengaño y sin embargo se atreve a participar en chismes y en murmuraciones y se la pasa condenando a otros. Eso es lo que se tiene que corregir. Está sufriendo de una superioridad moral. Se cree superior a otros. Cree que sabe más que otros. Dice: el domingo fui a la iglesia y aprendí esto y por eso es que usted es tal persona. Pero no se está mirando a sí mismo. Tenemos que establecer el orden adecuado. Y el orden adecuado es una vida transformada. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ten en cuenta, es la paja versus la viga. Tienes paja en tu ojo, no puedes juzgar. Tienes que limpiarte. Tienes que arrepentirte. No te estoy diciendo que seas perfecto, porque perfectos no vamos a ser, sino cuando entremos ya a vernos cara a cara con nuestro Dios. En ese momento seremos totalmente transformados. Pero mientras estamos pasando nuestro peregrinaje en esta vida, estamos siendo enseñados, todo el tiempo enseñados, y yo no puedo decirte a ti que soy perfecto. No puedo decirte a ti que todas las áreas de mi vida están libres de esa paja. No. En mi vida habrá incluso vigas. Pero yo estoy aquí, es para enseñarte. Estoy aquí, es para transmitirte la verdad de la palabra de Dios que te dice: oye, arrepiéntete. Oye, mírate a ti mismo, descubre lo que hay en ti, descubre que no eres perfecto, que no tienes una vida como la que tú te imaginabas, donde eras pulcro, bueno, como los hipócritas fariseos. No puedo decirte eso, porque la palabra de Dios nos enseña otra cosa. No podemos ostentar una superioridad moral. Y es más, si llegamos a un gran conocimiento de la palabra de Dios, a una estatura de conocer mucho la palabra del Señor, dice que más humildes nos hagamos. Que más humillados nos postremos bajo la poderosa mano de Dios. Eso es lo que nos manda el Señor que debemos hacer. Entonces, examina tu vida primero. Corrige lo que está mal y que no te permite ver bien. La palabra es luz y Dios dice en la Escritura, y preciso allá en el Sermón del Monte, que somos luz y sal de la tierra. Entonces tú tienes que corregir lo que está mal en ti. Míralo, corrígelo, quítalo de allí. ¿Por qué tu esposo no está aquí? ¿Por qué tu esposa no está aquí? ¿Por qué no vienen permanentemente a la iglesia? ¿Por qué son intermitentes? ¿Es que acaso se creen
superiores espirituales más que otros. Todos necesitamos de la palabra del Señor. Todos necesitamos de la palabra del Señor. Cuando tú corriges lo que está mal en tu vida, cuando tú llevas la palabra a tu casa y empiezas a corregir allí a tus hijos en amor, pero en verdad, entonces el hogar empieza a cambiar. Pero ir intermitentemente a la iglesia de nada te sirve. Eso no te ayuda, eso no te edifica. No te engañes. Porque si tú eres juicioso en el estudio de la palabra, en la oración, en la meditación, en la comunión con tu Padre Celestial, por eso es que el Señor te dice, te daré todas las cosas. Pero hay una condición, y es amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. No es evaluarme yo a mi medida, porque evaluarnos a nuestra medida somos unos líderes, campeones mundiales en aprobarnos. Nosotros jamás nos miramos para desaprobarnos. Eso es lo que tenemos que cambiar. Luego, si tú te examinas, si tú corriges todo lo que está mal, entonces podrás ver bien. Y luego de eso, si estás listo o lista para poder ayudar a otros. No es yo tuve un sueño contigo y el Señor te dice tal y tal cosa. No, no se trata de eso. Se trata de cuánto tú amas al Señor, de cuánto tú vives para el Señor, de cuánto tú vives en Cristo para poder llevar un mensaje que verdaderamente ayude a otro. Número 5. El discernimiento tú lo obtienes de la intimidad con Dios. Marcos 4:34. Dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Cuando tú vas a la presencia del Señor, así como el Señor Jesús se reunía con sus discípulos y a ellos les explicaba la palabra y ellos la entendían, así nosotros hoy tenemos mayor oportunidad porque tenemos la palabra de Dios para nosotros todos los días, todos los días. En esta iglesia tienes el reto a ser mejor con todos los libros que ha escrito nuestro pastor Juan Manuel, que están a disposición y todos los domingos se colocan allí en aquella mesa, donde tú puedes adquirirlos para empezar a llevar un devocional diario para crecimiento espiritual de tu propia vida. Si tú haces eso juiciosamente, entonces puedes convertirte en un auténtico y genuino discípulo del Señor y tienes que disponer tu corazón para eso. Cuando tú estás haciendo esa búsqueda de la intimidad con Dios, así como el Señor Jesús lo hacía con sus discípulos, entonces descubrimos grandes cosas que pueden pasar en nuestra vida. Si tienes una relación con Cristo, Dios te va a guiar, Dios te va a abrir las puertas, Dios te va a llevar al camino correcto. No te quitará todas las dificultades, porque muchas de las dificultades Dios las usa para edificar tu vida, para probarte, para disciplinarte, para corregirte, porque eso es amarte. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si no tenemos una relación con Cristo, entonces nuestro juicio es incorrecto.
si buscamos de manera constante la intimidad con nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de la oración, a través de nuestra vida rendida a Él, entonces nuestro discernimiento va a crecer y cada día se volverá más correcto. Cada día juzgaremos más lo que es pertenecer a un hogar cristiano. Cada vez veremos más el pecado y cada vez nos distanciaremos más del pecado, porque empezamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Es de esa manera. Amén. Amén. Dios quiere eso para ti. Recibe la palabra de verdad para ti. Número 6. Hagamos unas aplicaciones prácticas. Antes de hablar, examina siempre tu corazón. Mírate a ti mismo. ¿Hay orgullo en ti? ¿Hay soberbia? ¿Hay odio hacia algunas personas o hacia alguna persona? ¿Hay rencor? ¿Tienes rencor hacia alguien, hacia tus padres, hacia hermanos, hacia tíos, hacia primos, hacia vecinos, hacia el esposo, hacia la esposa? ¿Hay envidia? Examina tu corazón. ¿Vives metido en chismes? ¿Te fascina escuchar lo que hablan de otro? Corrige eso. Eso no te edifica. Hay pensamientos en tu corazón, en tu mente, que son prejuiciosos acerca de otros. Quita eso de tu vida, porque eso no está bien. A Dios no le agrada eso. Y muchas veces se preguntan algunos, ¿y por qué yo no tengo discernimiento? ¿Y por qué no entiendo la palabra? Y Señor, yo quiero entender tu palabra, pero viven llenos de todo esto. Viven llenos de soberbia, viven llenos de vanidad, viven llenos de solamente hacer lo que les place. Y eso está mal. Quita el chisme de tu vida, quita el odio, quita el rencor, quita la amargura. Quita el orgullo, quita los pensamientos prejuiciosos, no participes en chismes. Quita eso, eso no está bien para ti si crees que eres cristiano, si quieres avanzar en el camino. Cambia la crítica por restauración, pues a eso fuimos llamados como hijos de Dios. Si eres un hijo o una hija de Dios, entonces cambia tu vida para que puedas ayudar a restaurar la vida de otros. Miremos todos a nuestros familiares. ¿Ya todo está perfecto allá en casa? Los abuelos, los tíos, los primos, la familia, ¿todo está bien? ¿Todo es perfecto? ¿Cierto que no? Entonces, cambiemos la crítica por la restauración, porque como hijos de Dios somos llamados para ir a restaurar. Somos llamados para llevar la luz. Somos llamados para edificar a otros. Somos llamados para hacer sal de la tierra. Entonces, no destruyas, edifica, construye, levanta y anima. Te lo repito, no destruyas, edifica, construye, levanta y anima. Usa la medida correcta. Trata a tu hermano, trata a tu prójimo como te gustaría a ti ser tratado. De eso vamos a hablar en todo este capítulo 7 más adelante. Pero piensa en eso. ¿Cómo quieres tú que te traten a ti? ¿Eres esposo? Trata a tu esposa como quieras tú que ella te trate a ti. ¿Eres esposa? Oye, esposa, trata a tu esposo así como tú quieres que te traten a ti, entonces trátalo a él con amor, con justicia, con verdad, con misericordia, con paciencia. Desata el fruto del Espíritu Santo que hay en ti, muévelo en tu hogar. Hay quienes
se confiesan cristianos y viven diciendo, Señor, lléname del Espíritu Santo para que yo pueda cambiar esta maldad que hay en mí. Simplemente el Señor te dice, actúa en fe. Yo te di la fe, te di la palabra, actúa de acuerdo a mi verdad. Practica diariamente esa gracia y esa verdad, mi hermano. No seas ni permisivo, pero tampoco condenatorio. Claro, tenemos hijos, los hijos pecan, ¿cierto? Yo soy pastor, pero yo no soy perfecto, yo también peco. Para eso está mi esposa al lado mío, porque cuando ella ve lo que yo no veo, ella me corrige y yo debo aceptar la corrección, pero viceversa también. Es así como se edifica un hogar. Un hogar no solo se edifica con abrazos, es que yo amo mucho a mi familia y por eso la abrazo. Un abrazo sí, gusta, es placentero, se recordará en el futuro, pero la palabra, que es verdad, es la que edifica la vida de una persona. Y por eso es que necesitas conocerla. Mañana tienes que aplicar autoridad sobre tus hijos. Y por eso el Señor nos dice que no seamos permisivos, pero que tampoco seamos condenatorios. Es decir, que utilicemos la palabra en amor, en justicia, en verdad. Número 7. El Señor hoy te hace a ti un llamado. Mi hermano, este llamado es para ti. Por favor, escúchalo. La forma en que juzgas a otros revela cuánto has entendido la gracia de Dios. Piensa en eso. La forma en que tú juzgas a otros revela cuánto has entendido la gracia de Dios. Hay cosas que tenemos que dejar. Deja el juicio duro. Deja de condenar a las personas. Deja de hablar mal de tu mamá. Deja de hablar mal de papá. Deja de hablar mal de tus hermanos. No los juzgues con ese juicio duro. Más bien, abraza la misericordia. Vive tu vida real en Cristo diariamente. Y para vivirla diariamente tienes que conocerlo a Él en su palabra. Dice la Escritura, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios. Entonces, conócelo a través de la palabra. Porque un neófito no está llamado a edificar a nadie. Y quiero dejarte esta pregunta para que se la hagas al que está a tu lado. Pero no la hagas condenando al que está a tu lado. Hazla pensando en tu propia edificación. ¿Vale? Pregúntale al que está a tu lado, ¿con qué medida estás viviendo hoy? Piensa en eso. ¿Con qué medida estoy viviendo yo hoy?